Recuerden que la semana pasada hemos tocado del versículo 1 al 4. Ahora solamente vamos a tocar el versículo 5 y vamos a la lectura del versículo 5 solamente. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos a ti, Señor, en este momento para darte gracias, Señor, por este día. Un día muy especial, Señor, cuando venimos para adorarte, para rendirte nuestro culto. Porque tú eres Dios, eres nuestro Padre, un Dios santo, justo, puro, pero a la vez también un Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia por nosotros que somos pecadores. Señor, en esta mañana o en esta tarde, Señor, quiero rogarte que tú, Señor, nos hables a través de este versículo, que podamos entender, Señor, tan claramente quién eres tú, Señor, y quiénes somos nosotros. De tal manera, Señor, que pues podamos vivir y andar, Señor, como nos enseña tu palabra. Bendice, Señor, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, la semana pasada, el apóstol Juan nos presentó a nuestro Señor Jesucristo, a Jesús, como el verbo de vida, como la vida eterna, como el Cristo, el ungido de Dios, como el Mesías. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender que Jesús, que vino a este mundo, se hizo un hombre igual que nosotros, pero Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Ahora, el apóstol Juan nos muestra la naturaleza de Dios, el Padre, a quien el Señor Jesús vino a mostrarle y a revelar. El apóstol Juan también enfatiza en este versículo que vamos a ver que el conocimiento de Dios abre el conocimiento de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. Solo cuando estamos frente a la luz reconocemos las tinieblas que hay en nosotros. Solo ante la santidad de Dios es que vemos la maldad de nuestro pecado. En este versículo que hemos leído, a manera de introducción, vamos a ver tres aspectos que son muy importantes mencionar en esta ocasión. Primero, la teología no es fruto de la imaginación humana, sino de la revelación divina. La teología del apóstol Juan no es el resultado de su propio descubrimiento o de su invención. No es producto de su razonamiento o de su entendimiento o de su intelecto. Prácticamente podemos decir que Juan no es la enseñanza de su propia teología,
él recibe el mensaje directamente de nuestro Señor Jesucristo y nos transmite a nosotros. Su mensaje no emana de sus propias investigaciones o meditaciones trascendentales, como decían los gnósticos. Su mensaje, prácticamente podemos decir, no es de esta tierra, es del cielo. No es del hombre, sino proviene de Dios. Nicodemo decía que la autoridad de la enseñanza apostólica se remonta al mismo Cristo. En segundo lugar, el apóstol Juan nos dice que la teología no está separada de la ética, sino que exige santidad de vida. La teología cristiana no es solo un concepto, sino, sobre todo, es práctica. Esto es muy importante tomar en cuenta, hermanos. No es solo conocimiento, sino es aplicación a la vida. El apóstol Juan no se presenta aquí como un filósofo, sino como un siervo de Dios. Su mensaje no es solo para la satisfacción de la mente humana, sino es para la transformación del corazón del hombre. Su teología está dirigida no solo a una élite intelectual que muchas veces pensamos que está en una iglesia, sino a todos los que reconocen que son pecadores y se vuelven arrepentidos a Dios. Su mensaje tiene profundas implicaciones en nuestra vida práctica. El propósito del apóstol Juan es mostrar que no podemos tener comunión con Dios y con nuestros hermanos sin la santidad. Es imposible caminar en tinieblas y tener comunión con Dios. Es decir, es imposible estar en pecado y pensar que tenemos comunión con Dios. Porque dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. William Berkeley decía que el carácter de una persona estará necesariamente determinado por el carácter de Dios que adora. La santidad requiere la verdad de palabra y de hecho. Como ya hemos enfatizado anteriormente, la semana pasada, el verdadero creyente pasa la prueba doctrinal, moral y social. Profesa el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Camina como Cristo caminó y ama a sus hermanos, no solo de palabra, sino de hecho y en verdad. En tercer lugar, el apóstol Pablo dice que la teología no es neutra, sino que requiere una posición firme del hombre. Aquellos que dicen conocer a Dios, quien es luz, pero viven en tinieblas, aquellos que siendo pecadores niegan su propia naturaleza pecaminosa, aquellos, aunque llevan la mancha del pecado, afirman no tener pecado, mienten a sí mismos, a los demás y a Dios. El cristiano es una persona que ha tomado una decisión firme y segura
y vive consecuente con esa decisión. Decir una cosa y hacer otra es una contradicción. Vivir en las tinieblas y afirmar tener comunión con Dios es una completa mentira. Así como es imposible que en la luz haya simultáneamente tinieblas, así el permanecer en Jesús y el estar protegidos en Dios es irreconciliable con cualquier pecado que significan las tinieblas. El apóstol Juan nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El apóstol Juan pasa de la revelación del verbo de Dios a la revelación de la misma naturaleza de Dios. Aquí, en este versículo que nos damos lectura, vamos a ver lo que dice el apóstol Juan. En primer lugar, dice: el mensaje sobre la naturaleza de Dios proviene del mismo Jesús. En este versículo que hemos leído, dice: el mensaje que hemos oído de él. Esto es muy importante tomar en cuenta. El mensaje que el apóstol Juan está transmitiendo no proviene de él, sino dice proviene de Jesús, del Hijo de Dios. La palabra griega, agelia, que significa mensaje, podría sugerir que el mensaje contiene una concepción de Dios que los hombres no podrían haber formado por sí mismos sin la ayuda de Dios. Es una revelación y no un descubrimiento de Juan. No es una invención que él lo ha hecho. Él, Juan, no es la fuente del mensaje. La fuente del mensaje es nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza de Dios es revelada por aquel que estaba con el Padre, es decir, Jesús. El mismo Juan escribe: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 18. Este mensaje viene de Él, de aquel que viene de Dios y conoce a Dios, y por tanto es capaz de decirnos cuál es la realidad, la verdadera naturaleza de Dios. De todo lo que nuestro Señor Jesucristo fue, dijo e hizo, brilló esta noticia de que Dios es luz. En segundo lugar, el apóstol Juan dice que el mensaje sobre la naturaleza de Dios es anunciado por los apóstoles. En ese versículo 5, en una parte nos dice: y os anunciaron. El apóstol Pablo no habla por sí mismo, no habla de él mismo, sino dice: os anunciaron. Nos está diciendo que él, juntamente con los demás apóstoles, están anunciando, comunicando, transmitiendo este mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
Es decir, que Juan no creó el mensaje relativo al carácter y la naturaleza de Dios. Lo recibió de nuestro Señor Jesucristo. Juan no es el autor del mensaje, sino es su mensajero. Juan no retuvo el mensaje, sino que lo anunció, lo comunicó como una cosa urgente y lo hizo con toda fidelidad. La proclamación de la verdad acerca de Dios no solo edifica a los salvos, sino que reprende a los falsos maestros. Nuestro ministerio no es solo luchar contra el engaño, la mentira, el pecado, sino sobre todo es anunciar la verdad de Dios, la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, el apóstol Juan nos dice que se revela el mensaje sobre la naturaleza de Dios. En el versículo dice en la última parte, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es muy importante que podamos tomar en cuenta esto. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Juan ya había registrado las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo el encuentro con la mujer samaritana. En Juan capítulo 4, versículo 24, no vamos a leer todo, pero dice, Dios es espíritu. Ahora, el apóstol Juan dice que Dios es luz. Y luego dice que Dios es amor. Eso encontramos en 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Dios es espíritu en su naturaleza. Dios es luz en su autorrevelación al hombre. Y Dios es amor en su obra redentora de salvación. La síntesis de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre el Padre Dios es que Él es luz. La luz que ilumina, que purifica, que se esparce, que calienta. Ella trae conocimiento de la verdad y brilla en medio de las tinieblas de la ignorancia. Ahora, ¿qué significa esto? Primero significa que Dios es luz en el sentido de que es de su naturaleza revelarse. No solo conocemos a Dios porque Él se reveló, es de su propia naturaleza Él revelarse. Así como la propiedad de la luz es alumbrar o brillar, decir que Dios es luz significa que no hay ningún secreto en Él, tampoco engaño o algo oculto a su alrededor. Dios quiere que los hombres lo vean y que lo conozcan de verdad. Dios primeramente se reveló en su creación. Cuando nosotros contemplamos toda la inmensidad de la naturaleza, no podemos hacer otra cosa sino reconocer que esto no es un invento humano, que no es un producto de la evolución, sino es creación de un ser superior que solamente es Dios.
Pero no solamente que Dios se reveló en su creación, sino también Dios se reveló a los hombres en su conciencia. En las Escrituras y en nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo encarnado, el conocimiento de Dios no es solo un privilegio de unos pocos o de un grupo selecto de personas iluminadas que han entendido a Dios. Más bien es una revelación a todos los hombres. Dios se reveló a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a este mundo, y él mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Luego, en segundo lugar, también podemos decir que Dios es luz en el sentido de su perfección moral absoluta. Hemos dicho que Dios es santo, justo, perfecto, puro, sin mancha. Realmente su carácter es sin mancha. Él es inmaculado. Él es puro en todo su ser, en todo su carácter, en todo lo que Él nos dejó a través de su palabra y en todas sus obras. Nosotros no podemos ver algo, aunque sea mínimamente, en las que Dios al hablar se haya equivocado, o en todo lo que Él nos mostró, nos enseñó a través de sus obras desde un principio, que Él haya fallado. Por eso decimos: no hay tinieblas que escondan algún mal o secreto en Dios. No hay ninguna sombra de nada que tema a la luz. Juan dice que no hay tinieblas en Él. La luz es verdad y las tinieblas son ignorancia. Moralmente, Dios es luz en toda su pureza. En cambio, las tinieblas son el mal, el pecado. De ahí que consideramos totalmente absurda la pretensión de los falsos maestros que dicen conocer a Dios, pero que ellos pueden mantener comunión con Él sin estar en la luz y siguiendo en una vida de pecado, lo cual es completamente errado, falso. Si Dios es luz, entonces cualquiera que profesa, que dice creer en Él, entonces Él debe mostrar a través de su vida ese cambio, esa transformación, es decir, la santidad de vida. Cuando estudiamos 1 Pedro, hemos visto en 1 Juan o 1 Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esto es muy importante, hermanos. Si nosotros decimos que estamos en luz,
decimos que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces dice, debemos llevar una vida de santidad, porque Dios es santo. Lo contrario es una mentira, es una falsedad. Tercero, Dios es luz en el sentido de que nada se puede ocultar a sus ojos. Dios es luz. En 1 Juan capítulo, o 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La luz penetra completamente a lo más profundo de las tinieblas, y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. Dios es omnisciente, y para Él la luz y las tinieblas son lo mismo. Él ve todo, investiga a todos, y nada se escapa a su conocimiento. Que sea algo insignificante, algo importante, algo grande, igualmente Dios lo conoce. Proceda del bien, de la verdad, o proceda del mal, del engaño y de la mentira, Dios igualmente la conoce. La luz penetra en lo más profundo de la oscuridad y lo desecha, lo deshace completamente. La oscuridad, como hemos dicho, no puede prevalecer contra la luz, que es Dios. Los pecados ocultos, o las sombras, o lo que pensamos, algo malo, hacer en oculto, y que nadie sabe, son descubiertas a la luz, que es Dios. Es imposible esconderse de Dios. Nosotros podemos procurar, tratar de llegar a los más rincones o confines de la tierra, o nosotros podamos tratar de encubrir, de disimular, de procurar buscar algún argumento para tratar de justificar lo malo. Hermanos, Dios las conoce. Aun si nosotros procuráramos escapar hasta lo más profundo del mar, Dios las conoce. No podemos escapar de Él, porque la luz penetra, brilla todos los rincones. No hay un lugar que se le escape. En cuarto lugar, Dios es luz en el sentido de que no hay tinieblas en Él. Ya hemos dicho esto. El apóstol Juan, en sus escritos, nos muestra acerca de esta diferencia entre la luz y las tinieblas. En Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Primera Juan 2, 8 dice,
Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas y la luz, podemos decir que son completamente contradictorios, o podemos decir que son enemigos irreconciliables. Eso es lo que nosotros podemos ver a través de este versículo que estamos analizando en esta ocasión, porque dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Las tinieblas expresan la ignorancia de nuestro Señor Jesucristo, la ignorancia de la verdadera vida que solo está en el Señor Jesucristo. En San Juan, el capítulo 12, versículos 35 y 36 dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El versículo 16 dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. El versículo 46 en el mismo capítulo dice: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Las tinieblas significan el pecado, la inmoralidad, la corrupción, porque viven sin Cristo. San Juan, el capítulo 3, versículo 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las tinieblas nos muestran solo el odio entre los hombres. Continuamente nosotros podemos ver por los enfrentamientos dentro de la sociedad que demuestran el odio, el aborrecimiento entre los hombres. En 1 Juan, el capítulo 2, versículo 9 al 11, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es muy importante recordar esto. El apóstol Pablo nos decía que debemos estar en paz con todos. Y aquí nos dice: si nosotros decimos que conocemos a Jesús, que es la luz, pero dice, y aborrecemos a nuestro hermano, todavía estamos en tinieblas. El versículo siguiente dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Ahora tenemos que ver cuánto realmente nosotros hemos aprendido a amar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Si amamos, dice, entonces somos de la luz, estamos en la luz. Pero si no estamos en la luz, estamos en las tinieblas. Porque dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas
y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es importante tomar en cuenta lo que dice el apóstol Juan. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. O en otras palabras podemos decir también, está en pecado. Y anda en pecado. Y por eso dice, no sabe a dónde va. Porque está enceguecido en sus ojos. Deambula y no tiene un propósito en la vida. ¿Por qué? Porque el pecado, las tinieblas le han enceguecido. ¿Por qué? Porque dice, Dios es luz. Dios es un Dios santo, puro y justo. Y dice, los que dicen que tenemos la luz, porque somos la luz, entonces dice también nosotros que debemos andar en pureza, en santidad, de tal manera que eso pueda trascender, porque eso no es solo para nosotros, sino es para que los demás puedan ver en nosotros, que somos luz. Y que realmente, si somos luz, nuestra comunión con Dios es real y verdadera. Pero si estamos en tinieblas, o si andamos en tinieblas, no podemos decir que tenemos comunión con Dios. Ese es un engaño. Hermanos, veamos nuestra vida cómo está. Si decimos que somos luz, entonces andemos como hijos de luz y desechemos las tinieblas. A través de este pasaje, de estos primeros versículos de 1 Juan, hermanos, recordemos lo que el apóstol Juan nos presenta aquí como lo más urgente e importante. Él no se encarga de presentarse a sí mismo ni enviar sus saludos. Por eso él empieza directamente diciéndonos lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que han palpado nuestras manos, tocante al Verbo de vida, a Jesús, el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que entender a ese Jesús que vino a este mundo. Él vino como la luz de este mundo para dar la salvación a los hombres, para mostrarles su pecado, para que convencidos puedan volverse a la luz y puedan constituirse en luz. Pero también el apóstol Juan nos está mostrando aquí la verdadera naturaleza de Dios, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si realmente nosotros decimos que somos hijos de Dios, entonces no cabe las tinieblas. No podemos seguir en el pecado, porque el pecado son las tinieblas. Dios es santo. Dios es puro. Y Dios quiere que nosotros también vayamos hacia la santidad y la pureza en nuestras vidas. Recordemos estas dos cosas. A Jesús como el verdadero Hijo de Dios que vino a este mundo por causa del pecado, para darnos la salvación de nuestras almas. Pero recordemos también que si nosotros
le conocemos y le hemos aceptado a Él, entonces nos dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas y nos muestras, Señor, quién realmente eres tú, la luz, y en ti no hay ninguna tinieblas. Señor, si tú nos has hecho tus hijos, y esa luz ha alumbrado nuestros corazones. Tú que eres luz también, Señor, puedes cambiar y transformar completamente nuestras vidas para que podamos ser luz y brillar en este mundo. De tal manera, Señor, que no haya más tinieblas en nosotros. Si decimos que tenemos comunión contigo, pero a la vez todavía estamos en pecado, nos dice que estamos en las tinieblas. Entonces no podemos decir que tenemos comunión contigo. Tenemos que desechar y arrancar completamente las tinieblas de nuestra vida, de tal manera que nuestra comunión sea real y verdadera contigo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, su hogar, su trabajo, las actividades que cada uno está desarrollando. Encomendamos, Señor, nuestras vidas en tus manos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga.